Porque tienes 3 enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? Dígale a su vecino: San Ignacio de Loyola habla de 3 enemigos del alma, que hoy podemos decir que son los 3 enemigos de la felicidad. ¿Cuántos enemigos? Primer enemigo, soberbia. Pero voltea a ver al vecino, dígale: soberbio. Segundo enemigo, prepotencia. Dígale a su vecino: prepotencia. Tercer enemigo, orgullo. Dígale al vecino: orgullo, vecino. Dice San Ignacio de Loyola: 3 enemigos del alma para ser felices: soberbia, prepotencia y orgullo. ¿Cuántos enemigos? Sin la gracia del Espíritu Santo, dígale a su vecino, no podemos vencer estos 3 enemigos. Ahora, tenemos que entender que el orgullo, la soberbia y la prepotencia vienen a hinchar nuestro corazón. No hay mejor definición del pecado que la que hace San Agustín con esta frase: el pecado es así, hinchazón de uno mismo hasta el desprecio de Dios. ¿Cómo es el pecado? Hinchazón de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Ahora vamos a entenderlo al estilo Mexican Style, como dirían en Ecuador, al estilo criollo. Desínflate, dígale a su vecino: desínflate, para que Dios te pueda inflar. Amén. No podemos pretender que Dios venga a llenar cuando estamos llenos de la soberbia, del orgullo y de la prepotencia. Tenemos que vaciarnos para que Dios nos pueda llenar. Tenemos que renunciar para que Dios nos pueda saciar. Sin la gracia del Espíritu Santo no vamos a entender este mensaje que nos quiere traer liberación y transformación. Pero tiene que haber una disponibilidad. Dígale a su vecino: Catecismo Católico, numeral. Mire lo que dice la Iglesia, que es madre y maestra a través del Catecismo Católico, en el numeral 1101. Mire lo que dice la Iglesia: el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según la disposición de su corazón, la inteligencia espiritual para entender la palabra de Dios. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? La inteligencia espiritual para entender la palabra de Dios. Pero hay una palabra clave que la Iglesia nos enseña: disponibilidad. Disponibilidad. ¿Qué significa tener disponibilidad a la gracia del Espíritu Santo? Significa vaciarnos de 3 enemigos, repito: soberbia, orgullo y prepotencia. Si no te vacías de esos 3 enemigos, el Espíritu Santo no te puede revelar la verdad. Estamos en una lucha espiritual y lo que está en juego es nuestra propia alma. Por eso San Juan Bosco le decía a los jóvenes: tenemos una sola alma y es preciso salvarla. ¿Cuántas almas tenemos? No escucho. ¿Cuántas almas tenemos? Y es preciso salvarla. Es preciso salvarla. Pero dígale a su vecino: muchos católicos, pero dígale al vecino, muchos católicos tienen el síndrome del gato. ¿Usted sabe cuál es el síndrome del gato? Que piensan que tienen 7 almas. Amén. Y el católico no tiene 7 almas. No puedes llevar una vida de libertinaje. No puedes llevar una vida que sea apartada de Dios. No, hermanos. Tienes una sola alma y es preciso salvarla. Es una lucha diaria. Pero en este salvar nuestra alma no estamos solos. Dígale a su vecino: no estás solo, vecino. Tienes a un gran aliado. Amén. Tenemos a un gran aliado. Y dígale a su vecino: y ese gran aliado, pero dígale al vecino, ese gran aliado lo recibiste el día que fuiste bautizado. ¿Cuándo recibimos ese gran aliado? Para que entendamos por qué es importante, el Papa Francisco nos está diciendo: expliquemos quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
para que dejen de andar con cara de chicles aplastados los católicos, para que ya dejemos de dar lástima, para que vivamos con dignidad nuestra fe católica. Necesitamos la gracia y el poder del Espíritu Santo. Pero para anhelar esa fuerza de lo alto, tenemos que conocer al Espíritu Santo, tenemos que enamorarnos del Espíritu Santo. Dígale a su vecino: el día que te bautizaron, te injertaron un GPS. Mire que hasta en inglés se lo estoy diciendo, en español es GPS. Cuando te bautizaron, te injertaron un GPS. ¿Qué es lo que hace el GPS? Te lleva a la dirección correcta. Amén. Dígale a su vecino: un católico sin dirección, sin metas, sin anhelo, es sinónimo de que tiene apagado el GPS. Cuando tú te encuentras con católicos calientabancas, con católicos con cara de chicles aplastados, con católicos frustrados, amargados, es sinónimo de que el GPS lo tienen apagado. Pero cuando te encuentras con católicos que en medio de las enfermedades, las tormentas, las adversidades, en medio de que no tienen green card, sonríen y son felices, es sinónimo de que tienen prendido su GPS. Porque el poder de lo alto te da la certeza que en medio de las adversidades eres capaz de vencerlo todo. Porque con palabras proclamas y compartes aquellas palabras de San Pablo: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Apláudale al Rey de la vida. El GPS, hermano, sin el GPS no podemos salir victoriosos. Sin el GPS las enfermedades te tumban. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir para los que no saben. Desde hace 3 años mi esposa tenía que haber fallecido de cáncer terminal. Hace 3 años nos llama la ginecóloga de ella, el doctor que estaba en comunidad con nosotros, y me dice: Omar, te tengo una mala noticia. Tu esposa tiene cáncer terminal, tiene 1 semana de vida. Hermano, han pasado 3 años y te puedo decir que en medio de esa enfermedad de mi esposa, en medio de esa prueba, la predicación se ha disparado con una unción especial. Y alabo al Señor por el cáncer de mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque muchos corazones han sido fortalecidos y sobre todo sanados. Dios no se equivoca. Dile a tu vecino: Dios no se equivoca. Lo único que nosotros tenemos que aprender es el GPS. Tenemos que aprender el GPS que nos mantiene firmes en las adversidades, que nos mantiene firmes en las pruebas, que nos mantiene firmes en las persecuciones, porque nuestra meta no es un Cristo derrotado. Nuestra meta es la gloria del Padre a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo avive su fuego. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos venga a incendiar por dentro. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome autoridad en nuestra vida, porque si no, las enfermedades, las adversidades, las pruebas nos van a tumbar. Yo soy psicólogo clínico familiar de profesión y les voy a decir algo. Desde hace 11 años, yo no soy ecuatoriano, soy misionero en el Ecuador. Nací en Gringolandia, conozco este país de papás mexicanos de Sonora. Aquí estás tú porque Dios te ha traído, pero no te ha traído para que vivas en la quejabanza. Te ha traído para que seas una mujer, para que seas un hombre triunfador, para que seas un joven con visión. Tienes todo para triunfar. Dios permitió que llegaras al país de las oportunidades, pero también es un país del consumismo, que si no estás cimentado en Cristo, te come este país. Tu mirada tiene que ser Cristo. Tu mirada tiene que ser Cristo. La renovación del señorío tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y tienes que mantenerte firme. No podemos permitir que las adversidades, las pruebas, las enfermedades, que son parte de nuestra vida, dígale a su vecino: es parte de tu vida. La vida sin enfermedades es aburrida. La vida sin persecuciones es aburrida. La vida sin pruebas es aburrida. Hace 11 años me invitaron al Ecuador para trabajar en un proyecto que amo, que se llama Casa Betania, donde soy el director de un centro de rehabilitación para sacerdotes. No se escandalicen, ellos también tienen sus pruebas, sus broncas, son seres humanos.
Y en estos 11 años, Dios con su gracia nos ha permitido rehabilitar 140 sacerdotes. Actualmente en Casa Betania hay 35 sacerdotes con problemas. Créanme, hermanos, que la mano de Dios se mueve poderosamente a través de la acción del Espíritu Santo. Hace 11 años llegué al Ecuador por un año, invitado por la Conferencia Episcopal de Obispos para este proyecto. Me enamoré tanto. El Señor me permitió fundar una comunidad que los que me siguen a través de las redes pueden ver todos los miércoles. Llegan 600, 700 personas a nuestra comunidad. Fundar una radio católica a nivel nacional. Fundar un canal de televisión a nivel nacional donde la gente gana $3 al día. Díganle a su vecino, $3 al día, vecino, para que le dé un poquito de vergüenza por su quejabanza en la que vive. $3 al día. La gente trabaja de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero les digo una cosa, cuando ellos prenden el GPS, no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay prueba que les pueda quitar la alegría en Jesús resucitado. Amén. Apláudale al Dios de la vida. Hermano, tienes todo para ser feliz. No puedes caer en la quejabanza. Tenemos que entender por qué fuimos creados. Dígale a su vecino, tú fuiste criado, pero dígale, tú fuiste criado para hacer la gloria del Padre. Amén. ¿Para qué fuimos creados? Para hacer la gloria del Padre. Y el Padre ha dispuesto, miren, así lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 13. La palabra es muy clara, la palabra de Dios, y dice: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dará el Padre el Espíritu Santo a quien se lo pida. Con la gracia del Espíritu Santo podemos cumplir la voluntad del Padre. Y la iglesia, que es madre y maestra, nos habla de cuál es la voluntad del Padre, hermanos. La voluntad del Padre está en estas palabras del Catecismo Católico del numeral 293. Y la iglesia es muy clara y nos dice: la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y celebrar esta verdad fundamental. Repita conmigo, una verdad fundamental, que todo católico la debería de saber. O sea, es una verdad fundamental. Y dice: el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, y Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestar y comunicar su amor, porque Dios no es otra cosa que amor. Dígale a su vecino, tú fuiste creado por amor. Tú fuiste creado por amor. Desde el amor Dios te crió. Y si Dios te crió desde el amor, Dios no te crió para que andes con cara de chicle aplastado. Amén. Yo no sé ustedes, pero cuando Dios pensó en Omar, Dios pensó en cosas grandes. Amén. Dios pensó en cosas grandes. Miren de dónde me sacó el Señor, para los que no conocen mi testimonio. Mi bisabuelo fue el primer gobernador de Sonora, el general Maytorena. Vengo de una familia muy poderosa en la política y en el narcotráfico. Ahí el Señor me rescató. A los 15 años, hace 33 años, vivo mi primera experiencia dentro de la Iglesia Católica, en un retiro de jóvenes. ¿Cómo llegué a ese retiro a los 15 años? Con 3 intentos de suicidio, el querer asesinar a mi madre 3 veces. Crecí en este país, traía muchas heridas emocionales, traía muchas heridas de mi pasado, de un rechazo del vientre, desde el vientre de mamá, en una anticultura donde fumar marihuana es parte de la vida de Gringolandia. Omar empieza a drogarse a los 10 años. A los 12 años me clavo en la cocaína. A los 13 empiezo una vida de alcoholismo, una vida desordenada en mi vida sexual. A los 15 años ya había tocado fondo, pero a los 15 años Él extendió su mano a través de mi abuela. El Señor tocó, como dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta, no violento tu corazón, respeto tu libre albedrío. Él extendió su mano, decido abrir el corazón.
Y Dios en su infinita misericordia aviva la gracia del Espíritu Santo. Por eso es esencial entender estas palabras de San Agustín. El Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Él jamás se va a imponer. Por eso cuando Dios pensó en Omar, Dios no pensó en un Omar drogadicto, Dios no pensó en un Omar frustrado, amargado. Dios pensó en cosas grandes, pero el enemigo número uno de Omar era Omar mismo, porque no veía la mano de Dios que quería sanar. Hoy han pasado 33 años. Dios me ha permitido predicar en 17 países del mundo, escribir 7 libros, fundar una comunidad, estar al frente de un centro de rehabilitación en Sudamérica para sacerdotes. Hermano, y créanme que aún hay más, porque para Dios nada es imposible. Lo único que Dios espera es que te dejes guiar por Él, como le dijo la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa, cuando era una niña de 6 años, de nacionalidad armenia, no era pobre, se hizo pobre con los pobres. Tenía 6 años, ante el Santísimo sacó una pluma, un lapicero y le dijo: Señor, de hoy en adelante quiero ser como este lapicero en tus manos. Escribe la hora que quieras, borra la hora que quieras, que quiero hacer tu voluntad. Y mire lo que Dios hizo cuando uno se dispone a menguar para que Él crezca. Esa es la sanación que el Señor quiere realizar en nuestro corazón. La sanación de la soberbia, la sanación de la prepotencia, la sanación del orgullo. Él quiere que nos vaciemos para que pueda resplandecer su gloria en nuestra vida. Y ahí juega, repito, un papel muy importante y fundamental: la acción del Espíritu Santo. Y el Papa Francisco nos ha querido enseñar esa realidad, que muchas veces no la hemos entendido como tal. Y nos ha querido enseñar esa realidad a través de un documento que nos regaló ya hace algunos años, donde nos explica que no podemos tener una mentalidad de derrota. En este documento, que se llama Evangelium Gaudium, en latín, en castellano, la alegría del Evangelio. Y miren lo que nos dice en el numeral 85. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos, desencantados y con cara de vinagre. Con cara, y no lo digo yo, hermano, ¿usted lee sin lentes? A ver, ¿quién lee sin lentes? ¿Quién lee sin lentes rapidito? Léame aquí para que vean. Desde el 85. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados, con cara de vinagre. No lo inventé, aquí lo dice el Papa, así que la bronca es con el Papa. Repito nuevamente, numeral 85. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos, desencantados, con cara de vinagre. Ojo con lo que sigue. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar, perdió la batalla. Perdió la batalla. Cuando tú cada mañana te levantas quejándote, sin darte cuenta que muchos amanecieron muertos, ahí es donde empieza la amargura de tu día. La amargura de tu día inicia cuando no tienes conciencia de que amaneciste vivo, de que tienes que darle gracias a Dios que estás vivo. Ese es el primer momento de amargura, tener que levantarte. Segundo, tener que ir a trabajar, cuando tendrías que tener conciencia que en el mundo hay billones de personas que no tienen trabajo. Desde ahí empieza tu amargura. Tu amargura no es la vecina, no es tu yerno, no es tu nuera, no es tu esposo, no son sus hijos, no. La amargura empieza en tu propio corazón, porque no tienes conciencia de que Dios te está permitiendo levantarte para que ese día se glorifique a través de tu vida. Amén. Desde ahí empieza una mentalidad de derrota. Desde ahí empieza una mentalidad fatal,
donde amargas tu corazón, pero también amargas tu entorno.